haciendo la P300 y la hipnosis en una comisaría buscando un poco más allá. Y claro, muchas veces decimos, no, si la realidad vivida supera cualquier ficción, ¿o no? Continuamos en Cuarto Milenio. Una roca sideral avanza por el espacio rumbo, dicen, a la Tierra. Se habla de porcentajes, de posibilidades. Y renace en todos nosotros, evidentemente, una idea muy vieja, apocalíptica. Pero, ¿cómo vio todo esto el séptimo arte? ¿Llegó a ser incluso profético? Bueno, y ya que hablamos de momentos de revelación y epifanía, podríamos decir que nuestro amigo David Felipe Arranz, porque teníamos pensado otra sección muy interesante que tiene que ver con la tele y el misterio, pero claro, él dijo, plan, te vino como un arrebato. Buenas noches. Buenas noches, querido Iker. Bueno, yo es que veía el meteorito ya encima. Lo veías ya, ¿no? Y digo, ya está, porque como siempre, el cine, como decimos nosotros, sí está todo inventado. O sea, el cine ya pensó en todo esto y además... Y te vino la ristra Y entonces ya como... celuloide. Esos minutos antes que dices, se me viene toda la vida encima, pues de repente dije, pero si hay grandísimas estrellas que ya veían venir el meteorito. Incluso, Iker, en los albores del cine, cine mudo, en 1916... pumba, una peli danesa, la primera, porque antes nadie hablaba de estas cosas, la primera en el cine, un cineasta que dice, bueno, acababa de pasar el cometa Halley en 1910 y se había montado una escandalera en la opinión pública, bueno, había... Fue un fenómeno sociológico ya en pero esa pasada. de unas dimensiones impresionantes. Un astrofísico, Camille Flammarion, pronosticó que ahí iba a pasar de todo. Y es curioso porque la gente, fíjate que esto es un tema que te gusta a ti mucho, saca lo mejor y lo peor de sí misma. Es decir, ante una catástrofe, ante un apocalipsis, tenemos la opción A, ayudar a los demás. La opción B, el expolio, la depredación, el crimen y el asesinato. Y entonces, él hizo un estudio, Camille Flammarion, y dijo, señoras y señores, la cola del cometa Halley es tóxica. Tiene un gas letal, es lo que él pronosticó en la atmósfera, que era un semanario. El gas cianógeno acabará con la especie humana. Bueno, la gente, claro, dice, bueno, lo ha dicho un científico, pues vamos a morir. El cine, en torno al gas cianógico, hace esta película y dice, bueno, aquí tenemos lucha de clases, quien se pueda proteger del gas en los refugios subterráneos salvará la vida y el que no, pues o asaltan esos refugios subterráneos, fíjate la trama, o perecerán. ¿Esto tan actual? ¿Me estás señor. hablando de que se filma en el norte de Europa en 1916? 1916, y claro, tienes ahí una lucha de clases tremenda porque ese hombre rico danés que tiene inversión en minas subterráneas que quiere utilizar como refugio, esos ricos millonarios que se les ocurre, fíjate lo que dice la película, que es modernísima, dice, bueno, vamos a hacer, esto es los que quieran, porque es una película que está online. Son la tecnocasta de la época. La tecnocasta. Y entonces dicen, vamos a hacer una fiesta descomunal como no hemos hecho nunca. ¿Qué hace, vamos a decir, la clase más desfavorecida? Dicen, pero esto es que se han creído. Y se produce, escúchame, en lo que viene el meteorito, porque a todo esto en tiempo real el meteorito se va acercando, se produce un asalto de los desheredados y parias de la Tierra a la tecnocasta millonaria que se ha escondido en los refugios subterráneos. Tal cual te lo estoy diciendo. Una rareza brutal esta película. A mí me encanta. Pero la has sacado de los archivos. Sí, archivos de Cuarto Milenio. Y aquí está esta maravilla de película que se titula nada menos que El fin del mundo, un título original, El fin del mundo, de August Blom, que fue un visionario y que dijo, vamos a ver, si hace 6 años el cometa Halley nos dijo que íbamos a acabar muertos con el gas cianógeno, voy a hacer esta película. Brutal. Y la hizo, interesantísima. Bueno, se rueda, como bien sabes, en medio de la Primera Guerra Mundial. Claro. Con lo cual aparecen elementos muy modernos como unas mascarillas antigas
que te pueden librar del gas cianógeno, algunas herramientas para protegerse de los enemigos. Es una película muy moderna, distópica, apocalíptica, pero que, a ver, no sé si hacer un spoiler, pero el caso es Sí, hombre. que como en Los Inmortales solo puede quedar uno. Bueno, en este caso solo pueden quedar dos, hombre y mujer. Para volver a regenerar. Oye, pero ¿Qué te parece? En el año 16, ¿Qué te parece? en Dinamarca. ¿Qué te parece? En Dinamarca. Sí, sí. Que a alguien se le ocurriese esto. Esto solo lo pudo saber el señor Herranz. Es fabuloso. Vamos en la cronología del tiempo. Vamos ¿no? con la cronología. Se va eso. O sea, ese miedo apocalíptico desde el Apocalipsis de San Juan, pero adaptado a lo astronómico, científico, va cubriendo sus etapas. ¿Y cuál sería la siguiente? La siguiente, que les va a encantar a nuestros milenarios, es una película de 1951 que dirige el maestro Rudolf Maté. Es una producción de George Pal, un maestro de los efectos especiales, el que hizo La Guerra de los Mundos. Wow. ¿Te acuerdas del diseño de esas naves ¡Buah! que tenían como un ojo de Impresionante. color verde y tal? Impresionante. Estos son diseños de George Pal. Y entonces él dice, vamos a ver, si va a venir el meteorito, vamos a hacer Cuando los mundos chocan. Este, que todavía era más exagerado, dice, a mí perdóname, dijo Rudolf Maté, de meteoritos nada, a mí me pones dos planetas que se aproximan a la Tierra. Déjate de meteoritos. Dos planetas vienen Sí. hacia la Tierra. Y esto es muy interesante porque efectivamente había unos elementos astrofísicos, porque todo esto hay que decir que el cine, ojo, siempre, y en nuestro programa lo decimos, se basa en estudios científicos reales, se basa en informes que los guionistas trabajan. Fíjate, aquí dos escritores, Edwin Ballmer y Philip Willy, escriben una novela exitosísima que, claro, en la época, a mediados del siglo XX, leer, hombre, estamos a caballo entre la ciencia y la ficción, ¿vale? Pero leer que es posible que los mundos choquen. Pero ¿qué es lo interesante de esta película, ahí, amigo? La gran pregunta del millón. ¿Y a quién salvamos? Porque la tesis es lo siguiente, puesto que vamos a tener un impacto de dos planetas, o por lo menos uno de ellos, que va a impactar de lleno en la Tierra, hay que salvar a la especie humana. Porque ahí lo que admite la película es, va a arrasar, aquí no va a quedar nadie, pero nos da tiempo a montar transbordadores espaciales y a ir a colonizar otros mundos. Esto es una hipótesis, te hablo, científica. Año 51. Señor, hipótesis científica real, es decir, el planeta se va a romper en mil pedazos, vamos a hacer, y aquí está la guerra, la selección de ese puñado de personas, y hay un comité en la ONU muy interesante al principio de la película y de científicos diciendo, vamos a ver, señores, los criterios de selección, claro, países, regiones, tribus, color de la piel, bueno, se forma un Me debate. sorprende, David, Dime. muchísimo, que en el año 51, o antes, en esta otra película danesa, hubiera estas disquisiciones filosóficas respecto, no solo eran películas, por tanto, de miedo y entretenimiento. terror, No, que que va, venía, el infierno venía de las estrellas, de ese campo que el mundo había abierto de repente al hombre científico, ¿no? Al ser humano, vale, sino que había qué problemas arroja, en el fondo, con estas noticias del meteoro de ahora. ¿Por qué son las más leídas en todo el mundo? Porque en el sustrato nuestro muy primitivo, muy de cerebro reptiliano, sigue quizá ese código apocalíptico, ¿no? De que cualquier cosa que viene de un espacio que no entendemos puede darnos como una bola de billar. Año 51. Venga, seguimos. Bueno, el razonamiento es muy interesante porque los dos planetas que van a chocar contra la Tierra, que se llaman Bronson Alfa, Bronson Beta, resulta que el Sol, esa estrella gigante, las atrae. Y en su trayectoria de atracción es cuando van a impactar contra la Tierra. Es muy interesante, Qué es decir, bueno. el planeta aproximándose a ese Sol inmenso. Y una frase, señores, de la película: desperdicien cualquier cosa menos el tiempo, es el material más escaso. Fíjate Año los 51. guiones del 51 Qué bueno. de películas, pues en este caso es una película Paramount, clásica. Esta peli la ven los guionistas amigos de Steven Spielberg, ¿vale? La voy a enlazar con la siguiente, que es Deep Impact. Deep que Impact, acuérdate, claro.
que en el año 98 Tiempos modernos ya. fue un follonazo. Sí. Porque se hicieron, como yo digo, el espionaje de guiones y salió No me a la acuerdo de vez eso. Armageddon y Deep Es Impact. verdad, Deep Entonces, Impact y Armageddon. que estábamos nosotros viendo las revistas de cine y decíamos, Sí. se vienen 2 películas de Sí. meteoritos, y decíamos, pero esta gente de Hollywood, ¿de qué va? O sea, van ¿Qué a pasó? estrenar. Pues que hicieron espionaje de guiones, pero lo más importante es que ese joven que había ido a ver esta película de Cuando los mundos chocan, de la que te acabo de hablar, muy jovencito, que se llamaba Bruce Joel Rubin, que tenía 10 años, salió totalmente trastornado de ver Cuando los mundos chocan, y con ese argumento durante muchos años, fíjate, año 51, es el guionista que aterriza en Deep Impact 40 años después o 40 más. años después, y le dice a Steven Spielberg, oye Steven, que tú eres mi amigo, ¿por qué no montamos esta película? Y le dice Steven Spielberg, fíjate qué interesante, pues querido amigo Bruce Joel Rubin, acabo de comprar, esto te va a encantar, los derechos de una novela de Arthur C. Clarke, el de 2001, escúchame, que se titula, agárrate, El martillo de Dios, Sí, señor. que es del meteorito. Y entonces a Spielberg se le enciende la luz, la bombilla, y dice, ponemos en marcha Deep Impact, ya. Convence, bueno, con su productora DreamWorks, pone en marcha la película con un presupuesto impresionante, y la iba a dirigir el propio Steven Spielberg al principio, pero dice, bueno, se lo voy a encargar a Mimi Leder, que era una cineasta muy interesante, y podríamos decir que Deep Impact es la película más fiel a lo que pudiese ser un impacto de un meteorito, dicen, de un tamaño, por ejemplo, de una milla, de 1,6 kilómetros, exactamente, que es la propuesta que hace Arthur C. Clarke, ¿no? Ese meteorito que cae en la costa este de los Estados Unidos, y que lo más interesante, las imágenes más impactantes de la película, es ver el tsunami de la costa este, y empieza a caer la Estatua de la Libertad, acuérdate, dentro del agua, cómo va cayendo la cabeza, ¿te acuerdas esa imagen? Arquetípico. Luego va cayendo el World Trade Center, cuando se lo lleva a la hora del tsunami. Así es profético, ¿eh? Es profético, el arco de Washington Square, Times Square, el puente de Brooklyn, el edificio Chrysler, y todo eso a la gente le había asombrado. Es decir, todo eso parecía una previsión increíble, que aprovecharon algunos astrónomos el estreno de la película, que esto es muy interesante, para hacer el anuncio, con lo cual esto de los anuncios del meteorito no es cosa nueva. No. En la campaña de la película, yo no sé si los astrónomos también, como son aficionados al cine, dijeron, bueno, anunciamos, aprovechando el estreno de Deep Impact, esto es muy curioso si lo queréis chequear en la hemeroteca, el asteroide 1997 XF11 anunciaron lo siguiente, te hablo del estreno de la película, que impactará sobre la Tierra a 161.000 kilómetros hora a las 6:30 de la tarde del 26 de octubre de 2028. En la campaña, ¿qué produjo? Que la gente que estaba leyendo la noticia, los astrónomos dijeron, vamos a ver la película, a ver cómo salimos de esta, porque alguna pista nos darán los guionistas. La ciencia y Y el el cine. entretenimiento entrecruzándose. Hicieron una convergencia. Estoy acordándome, David, fíjate los meteoros, asteroides, cometas, lo que han traído. En el año 97, si no me equivoco, Hale-Bopp, otro de los elementos del espacio que iba a pasar cerca, en una internet naciente del 97, se publican unas fotos que dicen que vienen unas naves, y esto acabará obligando o intercediendo para que un grupo de personas con ciertos niveles económicos se suicidasen. Recuerden aquella imagen de unos chándals, unas zapatillas Nike en unas camas, un suicidio múltiple por unas fotos que llegan en internet, y una vez más el miedo que viene del cielo, a veces para salvarse, porque muchos de estos criptogrupos extraños que decían estar en contacto con extraterrestres, en el fondo, la tremenda teoría de fondo es: podéis ser salvados, sois los elegidos, si estáis dentro de este grupo sois los elegidos, y así han nacido muchas sectas. Es decir, el miedo que viene de lo sideral es un tema muy, muy complicado. Y también surgió Armageddon como competencia, ¿no? En ese Surgió momento. Armageddon ¿Quién fue como- mejor en taquilla? Armageddon funcionó también bastante bien, hubo una competencia feroz
pero yo creo que Deep Impact gustó más. Aunque es verdad que Armageddon cuenta con Bruce Willis, con Liv Tyler, que era con una Ben Affleck, ventaja. Que era una ventaja, pero perdóname, Deep Impact tenía a Morgan Freeman, que ocurre una cosa fantástica. Tú sabes que Barack Obama gana 10 años después las elecciones. Mimi Leder dijo, fijaos qué interesante, habrá un presidente negro en los Estados Unidos. Y le decían en la productora, ¿pero qué dice esta mujer? Se ha vuelto loca. Fíjate, bueno, al poco, tal fue el éxito de la película, con Morgan Freeman interpretando a un presidente de los Estados Unidos. Acuérdate que dice, va a venir un meteorito en la Casa Blanca, que hacen una encuesta entre los estadounidenses y le dice, ¿a ustedes quién de estos personajes de la política les daría más confianza? Y en uno de los casilleros se les ocurrió a alguien de la sociometría de los Estados Unidos y tal, meter a Morgan Freeman. Bueno, pues la gente marcó que Morgan Freeman era su presidente favorito. O sea que, ojito con el cine, tan con esas influenciado cosas. Por la séptima... Luego hay una cosa muy interesante que te va a encantar. Esta idea de lanzar unos misiles, porque claro, el meteorito viene. La idea de lanzar los misiles es... Lo que está hablando todo el mundo ahora. Lo que está hablando todo el mundo es decir, ¿cómo? Esto es científico. O sea, esto, por ejemplo, es un programa que se hizo ya, que es el proyecto Ícaro del MIT, que es de 1968, para desviar asteroides. Ese proyecto, que lo he estado documentando, el plan consistía, años 68, estamos en 2025, años 68. No hemos llegado a la Luna. No, lanzar 6 bombas de hidrógeno de 100 megatones cada una en cohetes de Saturno V. Saturno V. Sí. Esto que ahora decimos, madre mía, qué científicos, llega Ronald Neame en 1979, hace Meteoro con esta tesis y dice, tú fíjate qué idea tan buena. ¿Y con qué actor? ¿A quién elegimos? A James Bond, a Sean Connery. Y lo vamos a pasar de agente secreto, lo vamos a convertir en un científico que tiene la idea del MIT de lanzar esas 2 bombas para, por lo menos, hacer saltar en 1000 pedazos el meteorito. Aparece también Natalie Wood en la película y Henry Fonda. Entonces la película se inscribe un poco en el contexto de Guerra Fría. ¿Qué es lo bonito? Que las potencias que estaban a punto de apretar el botón rojo, lo bonito de la película es que se ponen de acuerdo para toda su potencia armamentística y nuclear dirigirla hacia el mismo objetivo. O sea, una unión ante un objetivo común. Es lo que en plena Guerra Fría. En plena Guerra Oye, Fría. por cierto, Natalie Wood de muerte misteriosa, ¿no? Y tan misteriosa. Bueno, poco a poco se va sabiendo cada vez más de lo que le pasó, ¿eh? De hecho, fíjate qué bonito, a Natalie Wood, una gitana, le leyó la mano a los 5 años, está documentado en su biografía, y le dijo, niña, vas a morir devorada por aguas negras y frías, morirás ahogada. Y esa idea la acompañó toda su vida. Lo que todavía no ha quedado esclarecido es, ¿la empujaron? ¿Quién la empujó por la borda? ¿Había discusiones? ¿Habían bebido de más? Uno de los grandes enigmas del cine. Natalie Wood, maravillosa. Natalie Wood, una de las superestrellas de ese momento, que acabó de por cierto, por aguas negras. Meteorito, película premonitoria, porque es la primera que aparece con la destrucción de las Torres Gemelas por una catástrofe. O sea que... Es la primera. La primera, y además Iker, después del atentado terrorista, en algunas ediciones videográficas y para televisión, fíjate cómo funcionaba ya la censura, borraron las Torres Gemelas, como te lo estoy contando. Oye, está documentado. Es muy interesante porque las Torres Gemelas, si no me equivoco, llevaban 5 o 6 años construidas nada más. O sea señor, y ya la ponen, claro, evidentemente, como un elemento que impacta el meteorito. Mi pregunta, nuestro cine patrio, que ha repartido sus premios y todo esto, ¿se ha aproximado? Esto te va a encantar porque tenemos los Goya reciente, te va a gustar mucho porque tenemos 2 superactores que además nos quieren mucho, son fans de Cuarto Milenio. Víctor Clavijo y Eduard Fernández, por favor. Grandes los dos. Grandes los dos. Y Víctor, con el que tengo cierta... Maravilloso. Bueno, El Marqués, aquí en... Una película española con meteorito, que viene... Además, el argumento es... Tú imagínate en el telediario, estás merendando y dices, señoras y señores, en 82 horas usted va a dejar de existir. Bueno, ¿qué es lo que hace la película, que es de Javier Gutiérrez, que es muy interesante? Dice, bueno, en la proximidad de la muerte, además, en este caso la película no deja lugar a dudas. No es como los estadounidenses que dicen,
bueno, vamos a ver si lanzamos unos misiles, vamos a ver si en una misión con Bruce Willis, que es un prospector de petróleo, lo vamos a lanzar en una nave. No, no. Aquí a la española, señoras y señores, vamos a morir todos. Pero ya que vamos a morir, vamos a llevarnos bien. Ese es el argumento de la película. Pero aparece un tipo, un asesino muy oscuro, que es Eduard Fernández, que se le dan de perlas. Es genial, ¿no? Y tiene que enfrentarse a Víctor Clavijo en una convivencia, porque aquí también está el asunto de los refugios, a ver quién se puede salvar en un refugio, y tienen ese choque con unas escenas de acción, unas batallas en una cementera y unas persecuciones que ríete tú de las películas de acción. Pero es raro, ¿verdad? Porque nuestro cine no ha entrado mucho en ese cine de Porque catástrofe te voy a en decir general, una cosa, ¿no? es muchas películas que son excelentes, pues a lo mejor no encuentran una buena distribución, o la gente no las conoce, o estamos muy acostumbrados al Sota, Caballo y Rey, o te las ponen por la tele 750 veces un título, pero tienes otros tantos títulos como 3 días que no la conoce mucha gente, que son obras maestras. Las críticas que tiene son muy buenas, son muy buenas. Aquí tuvo la epifanía, vio un meteorito pasar nuestro amigo David y dijo, Iger, en mitad de la madrugada, ¿y por Es qué verdad, no es verdad. nos aproximamos desde el cine? Porque vamos a hacer otra cosa, repito. Y es verdad, el tema no puede ser más candente, nunca mejor Sí, dicho. sí. Me ha encantado, David, una mera aproximación. Qué joyas desde la antigüedad, qué sorpresas. Y fíjate, ya que lo tuyo es el cine, y como tú siempre dices, y es tu lema, y siempre lo hemos mantenido, el cine al final ficciona, pero siempre hay un sustrato, una raíz auténtica. Vámonos a Estados Unidos, ¿vale? Un lago. Hay 2 nombres, Lago de la Muerte o Lago Maldito. Nuestra compañera Mamen Sala estuvo trabajando durante semanas en las inmediaciones porque no podía imaginar que sobre un solo lago hubiese tantas desapariciones, misterios, enigmas. Así que una vez más, a lo mejor se nos ven en Estados Unidos mucho, en habla hispana. Alguien tiene la idea y es una película futura. ¿Quieres saber del lago este? Sí, sí. Vamos de excursión. Vamos.